Estimados profesionales, muy buenas tardes. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les da la cordial bienvenida al octavo evento y el último de las jornadas para el cierre de gestión, evento que tiene por objeto acompañar a los funcionarias de los GAT municipales en el proceso de transición en la gestión institucional que se debe llevar a cabo de manera planificada y sistemática para el cierre de los procesos. En esta jornada se abordará el seguimiento al cumplimiento de la planificación institucional e informe de fin de gestión por la magíster Nelly Ortiz, analista de la Dirección de Planificación Institucional de AME, y como invitada la ingeniera Paola Parra, funcionaria del Consejo Nacional de Competencias. Esta tarde contamos con la presencia del economista Tamara Armas, directora de Planificación Institucional, a quien doy la bienvenida para que nos dé sus palabras de inicio a este evento. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a esta jornada de capacitación como AME. Nuestro presidente Franklin Galarza siempre ha estado pendiente de que los GATS cuenten con toda la información que necesitan y ahora aún más cuando estamos en este proceso de transición, donde necesitamos obviamente hacerlo de una manera organizada, ordenada y qué más contar con estas dos profesionales de primer nivel. Ahora lo interesante es que todas ahora somos mujeres las que vamos a dirigir esta reunión también y las que están moderando. Eso es también chévere a nivel de la equidad. Yo creo que eso ya estamos mucho más avanzando. Quiero agradecerles a ustedes. Espero que tengan una participación activa, que los conocimientos que aquí vamos a impartirles sean más bien un refuerzo de lo que ustedes, más que nadie en territorio, saben realizar las cosas de la mejor manera. Y les felicito por darse tiempo de estar en esta capacitación para que el proceso de transición, como les decía, sea de una manera ordenada, con herramientas pues que desde el AME y también desde el Consejo Nacional de Competencias espero que les sean útiles. Pues les dejo con ustedes a Nelly y a Paola, les agradezco más bien por su tiempo y como bien decía Pili, todas las preguntas van a ser bienvenidas y obviamente trataremos de contestarles para que tengamos la claridad en este proceso de transición. Les dejo que tengan una excelente tarde de aprendizajes y de compartir también. Nosotros con sus inquietudes, con sus aportes, también enriquecemos nuestros conocimientos y obviamente reforzamos algunos temas también desde AME. Es un ir y venir de conocimientos la tarde de hoy. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Continuamos con la capacitación. Permítame presentarle a la magíster Nelly Ortiz, ingeniera en finanzas, magíster en diseño y evaluación de proyectos. Tiene una experiencia en el sector privado en el área financiera, de producción, tesorería, talento humano y contabilidad. Analista de planificación institucional con una trayectoria de 9 años en diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de planes institucionales de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Brinda asistencia técnica y capacitación a funcionarias de los GAT municipales y sus asociados y es capacitadora certificada por el Ministerio de Trabajo. Con esta breve introducción al perfil de Nelly, vamos a dar paso ya para comenzar esta capacitación. Bienvenida, Nelsita. Muy buenas tardes, estimados participantes. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes estos eventos de capacitación, de intercambio de conocimientos, de realidades que ustedes también viven en el territorio. Vamos a iniciar el día de hoy compartiendo pantalla. Como nos había mencionado Pili, este es prácticamente ya sería el último evento de capacitación que estamos impartiendo para ustedes. Tiene que ver con el seguimiento del cumplimiento del plan operativo anual y también el tema de consolidación de los proyectos que se han enmarcado dentro de los programas institucionales que se desarrollan en sus municipios, en sus entidades vinculadas. En el índice de contenidos de la capacitación del día de hoy vamos a encontrar como primer punto el objeto de esta intervención, o el objetivo, la finalidad que nosotros tenemos como AME para realizar esta capacitación, a quién va dirigido, es decir, sus destinatarios, el periodo de gestión que vamos a analizar,
El desarrollo lo vamos a hacer a través de la revisión de dos formatos que estamos proponiendo para la consolidación de la información. Y también vamos a revisar ciertas consideraciones importantes para el informe de gestión que todos ustedes están preparando para entregarlo a las autoridades que están por asumir sus responsabilidades ya a partir del mes de mayo. Finalmente, trabajaremos con la fase de preguntas y respuestas para tratar de resolver las inquietudes que ustedes manifiesten en el chat al final de nuestras intervenciones. Para iniciar, nos hemos tratado un objetivo. Nosotros, ¿qué es lo que deseamos como AME, como institución que prácticamente tiene como finalidad acompañar a ustedes en su gestión, acompañarles a ustedes para que sus actividades se realicen de la mejor manera y se cumplan los objetivos institucionales, especialmente el cumplimiento de las competencias que ustedes han asumido en sus municipios? Va a ser proporcionar un medio de acompañamiento para la consolidación y síntesis de los distintos proyectos desarrollados a lo largo de la gestión municipal en el periodo comprendido entre los años 2019-2023, que es prácticamente el periodo de gestión de las autoridades salientes, así como la elaboración de un breve diagnóstico de la situación actual de nuestros planes operativos anuales con la finalidad de facilitar la entrega de información oportuna y actualizada, así como una fuente de confiabilidad para que nuestras autoridades que están por recibir nuestra información se sientan confiadas de lo que les estamos entregando. Este periodo de transición que lo vamos a vivir, lo estamos ya atravesando, lo estamos también compartiendo, no solamente con AME, sino también con el Consejo Nacional de Competencias. Como ustedes pudieron ver, está aquí la compañera Paola, que también va a intervenir posteriormente con un tema. ¿Cuáles van a ser los destinatarios? Nosotros en el momento de preparar la capacitación hemos venido pensando en aquellos funcionarios públicos municipales de los municipios, de las empresas, de las unidades adscritas, de las mancomunidades y consorcios que se han ido conformando con los municipios, de los consejos de protección de derechos y de todas aquellas instituciones vinculadas a nuestros GATS municipales. Hemos tomado como punto de referencia el inicio de gestión de nuestras autoridades, que es el 15 de mayo del 2019, con una finalización del 13 de mayo del 2023, ya que si nosotros nos remitimos al calendario electoral 2023, los funcionarios que han ganado las elecciones, es decir, nuestros actuales alcaldes, alcaldesas y las principales dignidades van a posesionarse a partir de este 14 de mayo, como lo vamos a revisar más adelante con Paola. Para el desarrollo del tema del día de hoy, hemos visto muy importante que antes de realizar los informes de gestión para esta etapa de transición, debemos tener a la mano todos los documentos habilitantes para la realización de los informes de gestión. ¿A qué les denominamos los habilitantes? A todos aquellos documentos legales que han sido trabajados, realizados y presentados tanto en las autoridades a nivel interno como a nivel externo. Es decir, todos los informes de gestión que han sido presentados no solamente a nivel de autoridades en nuestros GATS municipales, sino también aquellos documentos que han sido presentados a los órganos de control. Asimismo, puede haber otras instituciones como el Ministerio de Finanzas, aquellas entidades a las que reportamos normalmente información por normativa. Tenemos aquellos reglamentos, estatutos orgánicos por procesos, aquellos documentos que en nuestras instituciones nos permiten verificar cuáles son las funciones, responsabilidades y misión de cada unidad administrativa, con la finalidad de mantener la claridad de cuáles son las atribuciones que deben asumir las autoridades y así también la parte directiva de cada institución, el momento en el que asume las competencias de una institución. Tenemos los documentos de aprobación y conocimiento, tanto del presupuesto institucional como del POA.
todas aquellas aprobaciones que nosotros tenemos por consejo, todas aquellas aprobaciones de reformas y plan operativo anual que se han dado a nivel de sus municipios y de instituciones relacionadas, así como de las reformas que se han ido generando a través de este lapso de tiempo en examinado. Tenemos también la necesidad de contar con aquellos documentos de aprobación y priorización de proyectos, aquellos que han sido elevados y han sido desarrollados en los PDOTs por ustedes. Tenemos todo lo que son certificaciones POA y presupuesto. El archivo de estos documentos es muy importante para que ustedes puedan tener con facilidad la información a la mano y el momento en el que de pronto ustedes lleguen a desvincularse de la institución o de pronto sea necesario que ustedes presenten una información actualizada, tengan a la mano esta información y no tengan que estarla buscando. Sobre todo porque existe movimiento de personal y muchas de las veces es difícil conseguir firmas, difícil legalizar documentos que ya pasaron o difícil conseguir documentos que no están en nuestros archivos como indica la normativa. Es muy importante también que ustedes cuenten con una fuente de archivo de los informes de gestión que ustedes han presentado a las autoridades como unidades administrativas. Todos aquellos informes de gestión que ustedes han presentado, por ejemplo, como direcciones, como coordinaciones, como jefaturas de proyectos a las autoridades para demostrar el cumplimiento de las atribuciones que les fueron transferidas. Y finalmente, uno de los principales insumos para la elaboración de los informes de gestión vienen a formar parte de los informes de rendición de cuentas que hemos presentado a la ciudadanía. Si nosotros nos vamos un poco hacia atrás, nosotros ya hemos rendido cuentas del periodo 2019, 2020, 2021 y estamos por rendir cuentas ya en este próximo junio, julio. Ya estaremos por organizar estas jornadas de rendición de cuentas del periodo 2022. Muy importante que a pesar de que existe un movimiento en el cronograma de rendición de cuentas por parte del Consejo de Participación Ciudadana, estaríamos llamados nosotros a tener ya un primer informe preliminar, de tal forma que las autoridades que están asumiendo la responsabilidad de realizar la rendición de cuentas ya cuenten con esta fuente de información que de todas maneras es una información que correspondería a la ejecución de la gestión del periodo que acaba de finalizar en el año 2022. Vamos a continuar con la exposición de dos formatos. El primer formato tiene que ver con el detalle de programas y proyectos definidos en su PDOT como en sus POAs institucionales y su estado de ejecución. Aquí vamos a revisar la información consolidada de todos los proyectos que han sido ingresados en los programas, en sus POAs institucionales a lo largo de su gestión en los años 2019, 2020, 2021 y 2022, e inclusive aquellos que están todavía categorizados como proyectos plurianuales, ya que son proyectos en marcha, proyectos en ejecución que están requiriendo presupuesto plurianual. Voy a compartir pantalla, es un formato en Excel. He tratado de indicarles en una celda de color amarillo todas las observaciones y se puede decir que las indicaciones de la información que deberían ingresar en cada celda para que ustedes, el momento en el que vayan a actualizar la información, tengan una idea más clara de lo que se requiere ingresar. Miren, por ejemplo, el primer formato que les acabo de compartir. Vamos a volver a compartir. Es el formato del detalle de programas y proyectos definidos en el PDOT y en sus POAs, así como su estado de ejecución.
En este formato, ustedes van a tener varias columnas, como les mencionaba, cada una tiene una descripción de lo que debería contener cada celda que se está mencionando aquí en este formato. Y tenemos los campos para que ustedes ingresen la información. Miren, por ejemplo, aquí en la primera celda, la columna B, nosotros la hemos incorporado para que ustedes ingresen el número de proyectos que van a empezar ustedes a consolidar. Por ejemplo, si es que a lo largo de estos 4 años su municipio se ha encargado de administrar 15 proyectos, yo voy a tener que ingresar estos 15 proyectos y reportar su estado de ejecución. Esto con todas sus fuentes de financiamiento, sus devengados, sus certificados, y de pronto si es que son proyectos en ejecución y requieren de presupuesto, también el monto que estaría por asignarse en presupuestos posteriores al periodo 2023. Continuando, recordemos que nuestros proyectos siempre están vinculados a programas. Normalmente nosotros establecemos programas que agrupan una cantidad de proyectos relacionados que tienen la misma naturaleza y que nos permiten tener la administración de un programa que tiene una misma finalidad. Entonces, aquí vamos a colocar los programas, los nombres de los programas que han sido priorizados en nuestro PDOT, o en el caso de las instituciones que no nos estamos basando en nuestro PDOT porque somos instituciones relacionadas y contamos con planes estratégicos institucionales o planes propios de cada institución, y tenemos programas propios, proyectos propios, objetivos propios. Nos vamos a alinear a esos programas, proyectos y objetivos de cada institución. Recordemos que estos formatos son completamente adaptables, ustedes los pueden ir ajustando a sus necesidades, no es en ningún momento esto una camisa de fuerzas para que ustedes lo adopten y digan tengo que llenar toda la información, es obligatorio, AME me dijo. Ustedes conocen, AME sugiere, AME menciona, de pronto sugiere información, pero las personas que deciden, las personas que analizan qué le conviene a su institución son ustedes. En la siguiente columna vamos a encontrar los proyectos. Aquí en esta celda vamos a ingresar los proyectos uno a uno, alineados a los programas que hemos ingresado en la celda anterior. En la siguiente celda, las áreas responsables que están administrando dichos proyectos. En la siguiente celda, los objetivos del PDOT, o en el caso de que no nos estemos alineando directamente al PDOT, a nuestros objetivos estratégicos institucionales. Y aquí muy importante una breve indicación. Normalmente nuestras columnas de seguimiento o de matrices POA son matrices bastante largas que consolidan información que muchas veces se vuelve pesada y son bases de datos, a veces bases de datos un poco más que todo que dificultan el manejo de la información en temas ya de consolidación para los informes. Entonces, por esta razón, lo que mencionaba era que nosotros colocamos solamente el número del objetivo, para que el momento en el que ustedes elaboren el informe puedan hacer un filtro y digan, nos estamos alineando con 15 proyectos al objetivo número 1, y ahí sí lo podemos describir. Porque si aquí nos ponemos a copiar el nombre del objetivo, que generalmente es bastante largo, vamos a crear una cantidad de celdas innecesarias con información que no necesariamente es tan importante reflejar, ya que se encuentra establecida en los documentos aprobados, son de conocimiento general. Aunque podamos identificar el número, con eso ya podemos trabajar tranquilamente. Una información muy importante para que nosotros reflejemos el estado actual de los proyectos es que nosotros tracemos los tiempos estimados de la ejecución del proyecto y el tiempo empleado que se ha producido para la generación del proyecto. Por ejemplo, nosotros hemos trazado 5 proyectos del periodo 2019 al 2023. Estos 5 proyectos aparentemente tenían un horizonte de vida de 3 años. Aquí muy importante que ustedes establezcan la unidad de medida. ¿Cómo lo van a establecer?
Ustedes, si se van a los documentos de priorización de sus proyectos o de la aprobación de sus proyectos, ustedes van a tener el tiempo de duración del proyecto. Esto va a estar establecido en meses, en días, en años, en la unidad de medida en la que ustedes la hayan establecido. En esa unidad de medida la vamos a ingresar en los formatos para que la persona que ingrese a revisar esta información consolidada pueda revisar brevemente y hacer una comparación entre el tiempo en el que yo estimé que se ejecute el proyecto, es decir, mi proyección estimada de tiempo de ejecución del proyecto con mi tiempo empleado en la ejecución actual del proyecto. Es decir, en el momento en el que estoy, cuántos meses, cuántas horas, cuántas semanas, según unidad de medida, cuánto tiempo me he demorado en la ejecución del proyecto y qué nivel de retraso tengo yo hasta el momento. Otra de las celdas necesarias que hemos incorporado en este formato es detallar el estado actual de los proyectos, en qué situación se halla el proyecto. Aquí también va a depender mucho de la institución. Recordemos que para que un proyecto empiece a ejecutarse, existen ciertos actos administrativos de aprobación, de revisión, hay ciertas etapas, fases que se realizan antes de que el proyecto arranque para su ejecución. Todas estas fases deben ser de forma preferente enmarcadas dentro de un calendario, para que ustedes esos tiempos que nos estamos demorando en trámites administrativos no le vean afectado en el momento de la ejecución del proyecto y eviten retrasos en la entrega de los productos o de las obras que están tratando de solucionar con el proyecto. Miren aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se sugiere? Tenemos los estados, hemos trabajado con 4. Por ejemplo, tenemos al momento proyectos aprobados, proyectos en ejecución, proyectos que están ya en proceso de cierre y proyectos que han sido cerrados. Si bien es cierto, los proyectos cerrados no están afectando a mi ejecución actual, no requieren de presupuesto plurianual tampoco, pero sí forman parte de mi gestión. En este periodo, a partir del 2019, 20, 21 y 22, seguramente tendré proyectos que han llegado a su fin. Tengo ya productos recibidos, bienes y servicios que los he recibido con conformidad. Entonces, es muy importante que ustedes reflejen de esta forma también la gestión que han realizado a lo largo de este tiempo. Muy importante también indicar la fuente de financiamiento en la siguiente celda. Entre las fuentes de financiamiento, como ustedes conocen, en los GATS municipales o en las instituciones de igual manera relacionadas, vamos a tener varias fuentes. Puede ser directamente desde el PGE, puede ser desde el GAT municipal, puede ser una fuente, qué sé yo, existen fuentes también en el caso de las empresas públicas, que es a través de la prestación de bienes y servicios. Todas estas fuentes, muy importante determinar inclusive para poder mirar qué tipo de proyecto o qué tipo de gasto yo estoy ejecutando con mi presupuesto. Recordemos que según el tipo de fuente yo puedo ir haciendo mis asignaciones presupuestarias. Aquí tenemos también aquellos proyectos que se financian con crédito, ¿no? Realizado con el BEDE o con otras instituciones vinculadas o relacionadas. Tenemos una siguiente columna que es el monto total codificado a cargo del proyecto con fecha, a la fecha de corte, ¿no? ¿Por qué colocamos el monto total codificado? Porque queremos saber cuánto me va a costar el proyecto a la fecha de corte y cuánto me va a costar el proyecto al final de su vida. Es decir, al final de su horizonte de vida, cuánto me va a costar este proyecto. Entonces, por esta razón, vamos a hacer una sumatoria de todos los valores que hemos codificado a cargo de este proyecto y lo vamos a ir sumando para ponerlo como un solo codificado y de igual manera vamos a hacer con el monto total ejecutado, que va a ser la sumatoria de todos los devengados y de todas las ejecuciones realizadas en los años anteriores. Ahora aquí hay algo muy importante que ya lo vamos a revisar en la matriz también de ejecución al POA, es el tema de que a lo largo de este tiempo también hemos manejado el tema de anticipos.
Pero el concepto de anticipo no lo podemos todavía conceptualizar dentro del concepto de devengado. No podemos definirlo como devengado como tal, por esa razón no lo podemos considerar como un porcentaje de ejecución presupuestaria. Pero de todas maneras nosotros podemos evidenciar que existió un desembolso de dinero, que existió ya una erogación de recursos, que ese dinero ya no se encuentra disponible, que es un dinero con el que ya no contamos y que de todas maneras se encuentra financiando un proyecto que está administrado por nosotros en este momento. Entonces, por esa razón, aquí ustedes tienen la libertad de considerar columnas que ustedes, columnas donde ustedes agreguen los anticipos, creen una celda adicional donde ustedes agreguen los anticipos y puedan establecer un devengado haciendo una pequeña sumatoria de las dos columnas y puedan ir mirando cuál es el cambio de la ejecución si nosotros incorporamos los anticipos prestados o brindados, ¿no? Tenemos aquí el avance presupuestario. Aquí ya solo son fórmulas, no es más que dividir el presupuesto ejecutado para el devengado. La meta física proyectada, que igualmente la vamos a tomar desde sus fichas de proyectos o desde sus POAs institucionales, en el caso de que estemos hablando de instituciones que no cuentan con proyectos que estén priorizados en los PDOT. Vamos a tener nuestras fichas de proyecto donde vamos a tener nuestras metas físicas, el porcentaje de avance que nosotros proyectamos a la fecha. No es lo mismo que si mi proyecto empezó en el 2019 y finaliza en el 2016, mi meta física proyectada para el 2023 no va a ser el 100% porque todavía me queda un camino de 3 años por ejecutar este proyecto. Entonces, es necesario que ustedes revisen el horizonte del proyecto, el inicio y el fin del proyecto para ir estableciendo la proyección de sus metas físicas para realizar la comparación con la meta física alcanzada en este momento en el que estoy haciendo mi informe de gestión. Igualmente lo estamos indicando en una de las celdas. Aquí les estoy colocando, ingresa el porcentaje de avance, ingrese la meta proyectada, ¿no? ¿Cuál es mi meta proyectada? Tengo que ir haciendo una relación. Si es que de pronto la meta proyectada era de 5 años, el 100%, tendré que ver si todavía falta 2 años, qué meta deberé alcanzar yo en 3 años, cuál sería el porcentaje que yo me proyecto en estos 3 años y qué porcentaje de esta meta proyectada en estos 3 años yo he alcanzado hasta el momento. Tenemos una columna también del presupuesto plurianual. En el presupuesto plurianual, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Incorporar el presupuesto que estamos requiriendo de presupuestos futuros. Es decir, tengo proyectos con carácter plurianual. Voy a requerir de recursos en años posteriores al 2023. Es muy importante que dejemos priorizados y muy clarificados las autoridades los desembolsos que están pendientes por realizar a cargo de proyectos que ya están en marcha. Por esa razón hemos incorporado esta columna para que ustedes puedan mirar cuál es el monto que está pendiente por asignar a nuestros proyectos en ejecución. Estamos finalizando con una celda que habla sobre el presupuesto total del proyecto, que es la sumatoria del costo o del codificado que se ha asignado al proyecto hasta el momento, más la sumatoria del presupuesto plurianual que está por asignarse en los años que todavía aún no se culminan, para nosotros tener el monto total del proyecto, el costo total del proyecto. Hemos incorporado una celda al final que habla de las observaciones, donde ustedes pueden justificar de alguna manera el cumplimiento o no cumplimiento del avance de sus metas, tanto a nivel presupuestario como a nivel físico. Es decir, que tanto de avance del proyecto se ha venido generando en este momento a cargo de los proyectos que estoy analizando.
El siguiente formato tiene que ver, en cambio, con un formato propuesto para la ejecución del POA 2023 a 30 de abril del 2023. Muy importante que ustedes tengan actualizado su POA con todas las reformas que se hayan realizado a la fecha, que tengan al día todas las certificaciones POA y presupuestarias que se hayan emitido, de tal manera que el momento en el que se posesionan las nuevas autoridades, ellos pueden contar con una información confiable de los saldos por certificar, de los saldos por comprometer dentro de las actividades del POA. Es decir, dentro de determinadas actividades, con cuánto presupuesto cuento yo para financiar futuras reformas o futuros proyectos, o qué presupuesto tengo yo para cubrir en su totalidad los proyectos que están en ejecución. Vamos a compartir el formato para que ustedes puedan mirar cómo vamos a ir controlando esta ejecución. Este es otro formato, guarda similitud con el anterior. Aquí podemos encontrar de igual manera el programa, el proyecto. Aquí hemos incorporado el área responsable. Bueno, que igual manera teníamos en el proyecto anterior, que nos habla de la unidad administrativa que administra el proyecto. Esta celda de actividad u objeto de contratación es netamente del POA. Tiene que ver con el formato que ustedes adopten en sus instituciones para el manejo de su POA. Si es que en su POA ustedes lo han definido como actividad, como subactividad o como objeto de contratación, va a depender del POA que ustedes están manejando en su institución. Por esa razón lo he colocado como actividad / objetos de contratación. Va a depender de cómo ustedes identifican o personifican el presupuesto y a la partida presupuestaria dentro de su POA. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos la actividad o el objeto de contratación tal cual se haya definido en su POA. Tenemos la partida presupuestaria, el presupuesto codificado al momento en el 2023. Y aquí quería hacer un pequeño paréntesis para explicar, más que todo para hacer una sugerencia de cómo presentar la ejecución actual de su POA. Si bien es cierto, nosotros al momento en el que presentamos la ejecución del presupuesto y la ejecución del POA, lo hacemos a nivel anual, es decir, si tenemos 10 millones y gastamos 1 millón, voy a medir mi porcentaje del devengado, lo voy a dividir el millón para los 10 millones y voy a tener un porcentaje de ejecución, pero esos 10 millones fueron planificados para ejecutarse en 12 meses y apenas vamos 3 meses. Entonces, es muy importante que tratemos de presentar nuestras ejecuciones también haciendo estos cortes a nivel cuatrimestral, trimestral o semestral. Esto ya depende mucho de su programación en el POA. Pero, ¿qué es lo que esto hace? Que ustedes vayan controlando cuál es el nivel de recaudación que ustedes tienen, es decir, qué nivel de recursos ustedes tienen en sus cuentas bancarias y cuáles son los gastos que están por cubrirse en los distintos periodos que pueden ser trimestres, cuatrimestres, semestres, para no llegar a temas de que no existe el financiamiento de determinados proyectos que ya están comprometidos. Por esa razón es que yo he incorporado en el formato una división del presupuesto en el POA, un codificado por cuatrimestres 1, 2 y 3. Recordemos que si son cuatrimestres, nuestro POA estará dividido en 3, 4 meses de enero, febrero, marzo, abril. De ahí tendremos mayo, junio, julio, agosto, y finalizando con los meses de septiembre a diciembre. Nuestro presupuesto dividido en 3 y de igual manera lo iremos utilizando para distribuir el presupuesto según la planificación que nosotros tengamos para el cumplimiento de las actividades en nuestro POA. Aquí, por ejemplo, el presupuesto codificado para el 2023 estuvo codificado en $25,000 en una partida de estudio y diseños de proyectos. Este proyecto de inicio se planificó para ejecutarse en los 2 primeros cuatrimestres del año.
Si nos vamos al primer cuatrimestre y nosotros vamos a hacer nuestro informe de gestión y la situación estuvo favorable, se dieron los procesos de contratación como tenían que hacerse, respetando los tiempos. Nuestros 14,500 deberían estar ya máximo hasta el 30 de abril completamente devengados, o al menos debemos haber entregado ese anticipo que estuvo planificado por 14,500. Anticipo o pago va a depender mucho de cómo está realizada la contratación. Pero eso es lo que me va a ir permitiendo controlar la ejecución de mi presupuesto en el tiempo, para evitar que nuestros presupuestos en los últimos meses tengan bajos niveles de ejecución y asimismo se desperdicien los recursos, realicemos reformas de última hora para financiar proyectos que no estuvieron planificados, que no tuvieron un orden. Miren, entonces aquí, por ejemplo, en este caso, si son 14,500 y yo me voy a mi información de mi monto certificado, he realizado una certificación por 14,500, tengo un porcentaje certificado, igualmente tenemos aquí en el formato el porcentaje y está certificado. Si es que voy a reportar mi informe de gestión solamente a nivel anual, yo diría que de mi porcentaje codificado en este proyecto, solamente he certificado un 58%. Pero si es que yo hago un análisis de la planificación como tal en periodos de tiempo, que fue del primero y segundo cuatrimestre, mi ejecución obviamente va a ser más elevada. Aquí tenemos el saldo por certificar de esta actividad, que son 10,500 que aún no se han certificado. Como ustedes pueden observar, calza perfectamente. Estuvo planificado que en el segundo cuatrimestre se iba a certificar y devengar estos 14,500, entonces no tenemos dificultad con esta actividad, lo que nos genera un porcentaje igual calculado automáticamente anual del 42%. Miren la diferencia entre estos dos porcentajes. Cuando estamos calculando el porcentaje a nivel anual, tenemos una certificación del 42% de nuestro presupuesto codificado. Cuando lo hacemos a nivel cuatrimestral, que es como está planificado de forma ordenada, nosotros ya hemos ejecutado un 100% a la fecha. Y lo mismo nos va a pasar con el tema de los devengados o ejecuciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, recordemos también finanzas, el momento en el que nosotros reportamos los devengados. Sí utilizamos también la otra columna donde nosotros reportamos los anticipos. Por esta razón aquí, yo sí les he colocado los anticipos más los pagos, para que ustedes tengan claramente diferenciados de los valores que estamos colocando como ejecutado, cuánto me corresponde al anticipo y cuánto me corresponde a los pagos reales, para que ustedes puedan ir midiendo aquí lo que también se utiliza en la actualidad, el tema de los semáforos, que es también una de las formas de presentar el cumplimiento de las metas físicas de los POAs institucionales. Estas últimas columnas tienen que ver más que todo con la presentación de los porcentajes de cumplimiento de sus POAs. Tenemos comentarios en los que ustedes pueden indicar, por ejemplo, aquí justificarían cuál fue la última actividad que se realizó a cargo de este proyecto y qué están ustedes coordinando que se realice para el cumplimiento total de este proyecto. También he incorporado dos ejemplos más para que ustedes lo revisen. Algo muy importante también que quería hacerles notar en el formato anterior era el tema de que cuando ustedes vayan a analizar el tiempo del proyecto mantengan la misma unidad de medida, tanto del tiempo del horizonte de vida del proyecto, si fue realizado este horizonte de vida en meses, en años o en días. Si es que yo lo coloqué en días, también debo proyectarlo en días y debo presentar mis avances en días. Igualmente en meses o en años, porque hay veces que de pronto le colocamos, este proyecto dura 5 años y lo he ejecutado en 12 meses.
pero como aquí en estos formatos normalmente es un archivo totalmente plano, esto puede traer dificultades a la persona que analice y que no está al día con la administración de este proyecto. Este es el segundo formato que quería compartir con ustedes. Finalmente les voy a compartir una última lámina. Esta tiene que ver con aspectos generales que se deberían tomar en cuenta para la elaboración de los informes de gestión en sus instituciones. En la capacitación de ayer nos habían solicitado un checklist, que era la información que no debería faltar en los informes de gestión para que ustedes la tomen en cuenta y puedan elaborar primero su índice y sus cronogramas para que vayan cumpliendo con la entrega de sus informes de gestión en el tiempo previsto. Como les mencionaba, fundamental que ustedes tengan a la mano la compilación de los informes de gestión semestrales y anuales presentados a las autoridades en este periodo de gestión de las autoridades que están saliendo, y la compilación de los informes de rendición de cuentas presentados a la ciudadanía. Aquí ustedes van a poder revisar, en primer lugar, la evolución presupuestaria. ¿Qué queremos decir con evolución presupuestaria? ¿Cuáles fueron las asignaciones que sus instituciones recibieron? ¿Cuál fue el comportamiento del presupuesto en el tiempo? ¿Cuál fue la ejecución? ¿Qué proyectos se quedaron comprometidos? ¿Cuáles obras están en marcha? La situación actual de los convenios y contratos celebrados. En las instituciones generalmente, cuando no contamos con los recursos necesarios, o también en el caso de instituciones que tienen necesariamente que trabajar con otras instituciones, se realizan convenios. También es muy importante que ustedes cuenten con una información actualizada de todos aquellos convenios y contratos que se han celebrado en este periodo de gestión, porque recordemos que si el convenio todavía está en marcha, este convenio debe ser respetado y debemos dar cumplimiento. Es una información que también las autoridades deben conocer. Igualmente los contratos que han sido celebrados en este periodo de gestión, y sobre todo aquellos contratos que en este momento se encuentran en proceso de ejecución. Esta información, como ustedes lo han manejado en los informes de rendición de cuentas, nosotros tenemos los formatos, las tablas, donde vamos a ir consolidando los tipos de contratación según el tipo, qué tipo de proceso se realizó. Esto ya mi estimada Paola les va a explicar. CNC ha preparado unos formatos para que les facilite a ustedes el ingreso de esta información. Tenemos la información muy importante en el punto 3, que es la entrega de bienes. El tema de la administración, de los custodios, del manejo de los bienes es también fundamental. Recordemos, todo debe estar identificado, todo debe tener un dueño, todo debe tener un administrador. No podemos tener bienes por ahí que no están administrados por ninguna persona. Recordemos, son recursos públicos que han sido transferidos a nosotros, por lo tanto representan una responsabilidad hacia nosotros. Y el archivo documental, todos los documentos que han sido firmados de forma electrónica. Nosotros tenemos nuestros archivos digitales, tenemos nuestros archivos de igual manera físicos de aquellos oficios que hemos recibido, que hemos enviado, todas aquellas ordenanzas, resoluciones y documentos que han sido emitidos por nuestros departamentos legales en este periodo de gestión. ¿Cuál es la situación actual de los proyectos? ¿Cómo estamos dejando los proyectos? ¿Cuántos proyectos se han finalizado? ¿Cuántos proyectos están en ejecución? ¿Cuántos proyectos requieren de financiamiento plurianual? La situación actual del personal contratado. Aquí muy importante también que antes de que ustedes salgan de las instituciones o que
estén preparando también los informes, traten de definir claramente cuáles son las responsabilidades que deben realizar cada uno de los funcionarios. Muchas de las veces se hayan confundidas, hay veces responsabilidades que no le corresponden a ciertas personas que se han venido haciendo sin designación. Entonces es muy importante que ustedes también traten de tener ya identificada cuáles son las funciones de las personas y cuál es su condición contractual al momento. Recordemos que entramos en una especie de evaluación el momento en el que tenemos autoridades que ingresan a nuestras instituciones, van a hacer una especie de evaluación al trabajo que venimos realizando. Por eso es muy importante que tengamos claro qué hacemos, qué productos y qué servicios generamos. En el punto 6, la situación actual de las recomendaciones realizadas por los órganos de control. Aquí vendría el tema de las observaciones de Contraloría. Creo que ya tenemos un poco más el tema del manejo de las recomendaciones con las observaciones que se hacen a los procesos de contratación o a los informes que generalmente emite la Contraloría interna o externa de nuestras instituciones. Eso es muy importante también que tengamos actualizada todas las contestaciones que nosotros hemos realizado para resolver este tipo de observaciones. Y al final tenemos conclusiones, pero sobre todo recomendaciones. Muy importante que ustedes sepan indicar a las autoridades que están por posesionarse qué está por hacer, qué está en proceso, qué es lo que ustedes recomiendan que se siga haciendo y cuáles serían también sus aportes que ustedes están dejando en la institución. Finalmente, mi contacto, bueno, igualmente Pilita ya les había hablado de que vamos a trabajar con un enlace por WhatsApp para contestar de pronto ciertas inquietudes que ustedes tengan. O de todas maneras, igualmente estamos aquí en la AME prestos para ayudar.